Uno, dos, uno, dos. Bueno, si vuelve a pasar, ya ustedes saben que esto pasa. Me pasó ahora por estar comiendo uva. Sentí como una cascarita de la uva allá atrás. Y me molestó. No sé si ya va. Bueno, esta sesión es tu pecado te afectó más de lo que piensa. Y la realidad es que el pecado le da color a toda tu vida. Yo no dije eso de manera general, de manera puntual, específica. Escucha, el pecado le da color a todas tus decisiones, a menos que sea Jesucristo, a todas tus relaciones, a todas tus percepciones, a todas tus conversaciones, a todos tus pensamientos, a todas tus motivaciones o intenciones, a todos tus deseos, a todos tus entretenimientos, a tu trabajo y a tu descanso. Esa lista no está completa. En otras palabras, el pecado, yo nunca puedo tomar una decisión que no esté influenciada por el pecado. Para eso yo tengo que ser un hombre perfecto como Cristo y no lo soy. Todos nosotros tenemos lentes que tienen ciertos colores a través de los cuales yo veo las cosas. Luego tenemos un pecado en nuestro interior a través del cual yo cuento las cosas, interpreto las cosas. Tengo una limitación de nuestro entendimiento. Siempre pienso que el otro tiene peor intención de lo que quizás realmente es, o que yo tengo mejor intención que lo que el otro puede tener. Y nunca se me ocurre pensar que quizás hay una razón por la que el otro está actuando de una manera que no es la que yo pienso. Y una vez más voy a comenzar con Swindoll como alguien que, una de las razones, yo tenía años que no lo oía, pero una razón por la que me gustaba oír a Swindoll es por lo real que él es y cuánto él usa su propia experiencia para ilustrar nuestras fallas. Esta es una historia suya. Él es invitado como predicador durante un fin de semana a aconsejar algo como esto, pero en particular parejas. Entonces él comienza a hablar y él dice, esto yo lo oí en los años 90, él dice que en la primera fila había una pareja. Y a los 10 minutos de él estar hablando, el esposo se dormía. Y eso pasó en la primera sesión, en la segunda sesión, la tercera sesión, y él está en cada sesión viendo lo que está pasando, y él está pensando, contó él, yo no sé por qué estas esposas presionan a sus maridos para que vengan a este tipo de conferencias, si ellos no quieren venir, que no vengan. Él terminó la conferencia, el último día, la esposa se acerca con su esposo. Dice, mire pastor, él es mi esposo. Yo quería pedirle perdón porque esto estaba pasando con él, pero mi esposo está muriendo de cáncer terminal y él está en morfina y su último deseo era verlo a usted en persona. En los años 90 yo estaba lidiando como infectólogo en Estados Unidos con pacientes con SIDA, ya sea por droga, por homosexualidad, porque nacieron infectados. Y Dios usó la década del 90 de una manera extraordinaria para lidiar con situaciones en pacientes drogadictos que me dejaron ver la realidad de la humanidad. Pero oí y leí cosas, libros, y oí historias como la de Swindoll que me llevaron a mí a pensar. La verdad es que nosotros casi todo el tiempo estamos prejuiciando o prejuiciados, llegando a conclusiones sin conocer la realidad del otro corazón. Te cuento una historia más y seguimos. Esta es mía ahora. Estoy lidiando con un paciente de 22 años, ya con SIDA, y ahora no está usando droga. Y en la historia yo le pregunto, ¿a qué edad tú comenzaste a usar drogas? Y él me dijo, a los 6 años. 6. Y yo lo miré y le dije, no, ¿cuándo comenzaste? A los 6. Y yo le dije, pero a esa edad tú no sabes ni siquiera lo que es una droga.
Él me dijo, no, pero mis padres eran drogadictos y me la inyectaban. Ese niño llegó a ser un drogadicto antes de saber lo que era una droga. Y yo me fui a mi casa, yo reflexiono mucho hasta el día de hoy. Me fui a mi casa pensando como, ¿qué tú quieres decirme, Dios? Yo nunca he oído la voz de Dios, no lo estoy esperando, pero yo creo que Él frecuentemente me habla en términos de hacerme entender. Y esto fue lo que yo entendí. Para que aprendas a no juzgar lo que tú no conoces. Y hasta el día de hoy, yo estoy tratando. Nota que dije, estoy tratando. No es como que ya yo lo logré todo. Yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Pero nuestro pecado, o el pecado nos ha afectado en todo el sentido de la palabra. Escucha lo que pasó con Eva. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Yo creo, lo afirmo, que Eva no pecó cuando mordió la fruta. Esa fue la evidencia de que ella había pecado en su corazón, porque ella primero codició la fruta. Deseó desobedecer a Dios en su interior. Deseó ser como Dios. El día que comas de la fruta serás como Dios y conocerás la diferencia entre el bien y el mal. Ella creyó eso y luego fue y puso en evidencia su pecado. Cuando eso ocurrió en el interior de Eva, la fruta Eva cambió la percepción de lo que la fruta verdaderamente era. Era una prohibición de parte de Dios para que no hiciera algo que la iba a proteger, pero como ahora ya había pecado en su corazón, la fruta lució todo lo opuesto, era apetecible para comer y llegar a ser como Dios. Cuando vio la fruta diferente, la prohibición de la fruta desapareció. El pecado hizo que ella viera la fruta de otra manera. El pecado cambia todas nuestras percepciones. Cuando tú piensas en Dios, tienes una percepción disminuida de quién Dios es. Y nosotros no pensamos eso, pero la realidad es que al final del camino, ni tú ni yo conocemos a Dios como Él es. El mejor ejemplo en la Biblia es Isaías, el hombre más recto probablemente en todo Israel en ese momento. Él tiene una visión del Dios alto, sublime, sus olas llenaban el templo y de repente él cae al piso prácticamente, se siente arruinado. En el texto en el original dice desintegrado, como si lo hubieran, como que tú meta la mano y saca el bolsillo, y él dice, porque yo soy un hombre de labios impuros. De repente Isaías se da cuenta lo que él era, cuando él vio a Dios por lo que Dios era. Y eso es exactamente como Juan Calvino comienza su obra Institutos de la Religión Cristiana, que el hombre, el verdadero conocimiento consiste en elevarse para conocer a Dios y luego descender para conocerte a ti. Y cuando tú tengas esa relación como en su justo lugar, tú comienzas a ver la vida por lo que es. Nosotros tenemos una visión disminuida de Dios. Nosotros tenemos una visión exaltada de nosotros mismos y nosotros tenemos una visión utilitarista de los demás. Y eso es uno de los problemas en el liderazgo a veces de la iglesia, que el pastor o el liderazgo ve las ovejas y las usa para llenar tareas, hacer tareas. Y se nos olvida que las tareas son para ministrar a las personas. La razón por la que hacemos tarea es porque ellas deben ministrar a las personas, no usar a las personas para que nos ayuden a hacer nuestras tareas. Pero así actuamos de una manera utilitarista. Entonces, la única forma de comenzar a ajustar la visión es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios son los lentes de Dios. Cuando yo me los pongo y veo a través de su palabra, yo comienzo a ver la realidad como Dios quiere que yo la vea. En unos meses vamos a estar haciendo un podcast y se va a llamar justamente así, Por encima del sol, viendo la vida y el mundo a través de los lentes de Dios, que sería a través de la Biblia. Entonces, cuando la imagen de Dios es distorsionada, todo queda distorsionado.
Permiten. Cuando la visión de Dios está distorsionada, todo lo demás luce distorsionado. Entonces la palabra y el Espíritu que mora en nosotros forman el lente a través del cual yo puedo enfocar la realidad. Escucha parte del problema de nosotros con Dios y por qué tenemos una visión distorsionada y disminuida de Dios. El Salmo 50, versículo 21, Dios dice: pensaste que yo era tal como tú. A veces personas te dicen con seriedad: pastor, yo estoy mucho orando por esto, pero yo creo que Dios se olvidó de mí porque tú piensas que yo soy como tú. Yo pequé, pastor, yo creo que ya Dios no me quiere más porque tú piensas que yo soy como tú. Ese es nuestro problema. Le atribuimos a Dios emociones, sentimientos. Decimos, pero eso no sería como justo. Eso no sería como justo de parte de Dios porque pensaste que yo era tal como tú. Y ese es nuestro problema, que nosotros vemos a Dios a través de nuestros lentes. Entonces nosotros llegamos a ser como los griegos en el monte Olimpo, ¿verdad? Donde ellos tenían dioses hechos a imagen y semejanza de ellos. Por eso es que los dioses del Olimpo, de los griegos, son sumamente apasionados, con ira, con odio, con lujuria, con una serie de cosas. Y tenían la diosa del amor y la diosa del otro y el dios del otro. Dios es como nosotros. Nosotros hemos hecho a Dios como si fuera uno de nosotros. Como te decía en la sesión anterior, nosotros somos más pecaminosos de lo que creemos y no somos tan virtuosos como realmente pensamos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo, en Romanos 3, 10 al 12, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerda lo que Juan dice en su primera carta: si alguien dice que en él no hay pecado, es un mentiroso. Si alguien dice que en él no hay pecado o que no peca, es un mentiroso. Claro, y yo he hecho el ejercicio a manera de broma y de seriedad. ¿Hay alguien aquí que piense que nunca ha dicho una mentira? Porque si levanta la mano, en ese momento rompiste tu récord porque estás mintiendo. Recuerda que Job era un hombre intachable, apartado del mal, no había nadie como él. Increíble. Y Job comienza a cuestionar a Dios en una serie de preguntas. Y entonces Dios se le aparece al final y comienza y le hace a Job una serie de preguntas. No le contesta una sola de las preguntas de Job. Una sola. Él se le aparece y en su lugar le hace como 60 preguntas a Job, una tras la otra, una tras la otra, una tras la otra. Y Job no dijo: sí, pero contéstame las mías. ¿Sabes lo que dijo? Ay, yo me arrepiento en polvo y ceniza, me tapo la boca. ¿Por qué? Porque yo he declarado cosas que yo no comprendía. Ya que te veo, no necesito las respuestas. Eso es. Cuando tú ves a Dios en la Biblia, no es que tú no tengas preguntas, es que no necesitas las respuestas. Pues tú sabes que tiene un Dios fiel, que todo lo sabe, que nunca ha aprendido nada, que en la eternidad pasada Dios vio este día en este salón a cada uno de nosotros siendo instruido por el pastor Núñez. En la eternidad pasada Dios vio eso, porque Dios es omnisciente y el conocimiento, la omnisciencia implica que en Dios hay un conocimiento total desde siempre. Por eso Él dice: yo conozco el final desde el principio. Las profecías no tendrían ningún sentido si Él no podría ver el final y si Él no sabría cómo llegar del punto A al punto B, controlando todas las circunstancias que se puedan mover en su universo. Y eso no es un concepto solamente cristiano. Los musulmanes, los teólogos musulmanes creen eso, que Dios es omnisciente, el Dios de ellos, que no es Dios, pero el Dios de ellos en su concepción es omnisciente y lo conoce todo, y los judíos tienen la misma idea, porque lo contrario no es Dios. Nosotros tenemos una percepción muy errada, vuelvo y repito, de nosotros mismos. Escucha la experiencia de Pedro.
Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús está viendo el final desde el principio. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. En otras palabras, yo no soy como Juan, ni Jacobo, ni Mateo. Aunque ellos se aparten, tú no me conoces, Jesús, Tú no me conoces. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, otra vez: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Pero Pedro, diríamos en Santo Domingo, pero un barbarazo. No, escucha. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Ellos todos estaban súper inflados. Llegó la noche, se apartaron todos. Pedro, por lo menos, se acercó al patio donde estaban juzgando a Jesús. Y escucha lo impresionante. Jesús le dijo: el gallo va a cantar 3 veces, ¿verdad? Antes que me has negado. El gallo canta una vez. Yo no lo conozco, yo no soy de ellos. 2 veces. 3 veces. Ahora, con perdón, pero así que está. Maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Está con maldición. Y entonces el gallo cantó. El texto de Marcos dice: entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¡Wow! Pedro, hace una hora que te dijeron que tú lo ibas a negar 3 veces y que el gallo como que iba a tener algo que ver con eso. El gallo canta 1, 2, 3 veces. Y entonces se acordó. ¿Tú ves lo olvidadizo que nosotros somos? Horas, no fue que se lo dijeron al principio del ministerio. Entonces, escucha cómo es que nuestro egoísmo funciona. Este de otro autor, Robert Kellerman, en su libro Gospel Centered Counseling, o Consejería Centrada en el Evangelio. De la misma manera que Eva eligió la bondad de la fruta sobre la bondad de Dios, Adán eligió la bondad de su mujer sobre la bondad de Dios. Viendo a Dios como el gran prohibidor, Adán eligió a la que había comido de la fruta prohibida. Ella fue más preciosa a sus ojos que Dios, más sabia por su sabiduría que la de Dios, más preciado su voluntad que la de Dios. Wow. Cuando pecamos, eso es como ocurre con nosotros. Yo pienso mejor que Dios. Yo deseo mejor que Dios. Mis deseos están por encima de los deseos que Dios tiene para mí. Pastor, pero que no es justo que a mí me culpen por el pecado de Adán. Hermanos, nuestros mejores representantes fallaron sin una naturaleza pecadora en un huerto donde no había pecado ni nadie que lo tentara hasta que llegó la serpiente. Pero Adán no tenía otras mujeres para pensar en otra mujer. No había internet, no había televisión, no había nada que lo pudiera corromper. No, nada, absolutamente nada. Y perdieron. Eso es como que el campeón mundial de boxeo vaya a una pelea a representarme a mí. Entonces lo noquean y luego me dicen: bueno, ahora tú perdiste, Miguel. No, pero que yo no he peleado con él, no me han dado un chance. ¿Qué chance me van a dar? El mejor representante yo fue a representarme y no pudo. Adán y Eva fueron nuestros mejores representantes y no pudieron. Hermano, Adán y Eva fueron creados con libre albedrío en el momento de la creación, pero ataron su voluntad al pecado, porque ellos fueron creados libres pero no autónomos, en libertad para actuar bajo el señorío de Dios, pero no con autonomía. Pero la criatura no tolera no ser autónoma. Y tú ves eso hasta en los niños, literalmente hablando. O sea, nosotros quisiéramos dirigir nuestros propios destinos. Una de mis sobrinas, cuando estaba pequeñita, mi abuela vivía con nosotros a los 2 años. Mi abuela le dijo que hiciera algo. Katy y yo estábamos ahí. Y en presencia de nosotros, la niñita de 2 años se voltea y le dijo a la abuela: tú no me mandas. En otras palabras, yo soy autónoma. Y al mismo tiempo como que estaba diciendo: tú no eres mi papá y mi mamá para mandarme. Entonces nosotros frecuentemente desplazamos a Dios del centro.
A nosotros se nos olvida lo que Cristo dijo. Eso es lo increíble, que Cristo lo dijo tan claro más de una vez y a nosotros se nos olvida y por eso seguimos esclavizados. Cristo dijo a una multitud, en Marcos 8, esto es lo que pasa. Cristo le habla a los discípulos y le habla de que, creo que le habló por primera vez, una de las tres veces que le habló de su crucifixión, de su muerte y demás. Y el texto dice, después que terminó con sus discípulos, hablándole a ellos y a la multitud, ok, aquí están los discípulos, y a la multitud le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ustedes no están en pos de mí, si alguno quiere, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. El requisito número 1 para seguir a Cristo es matar el yo. Wow. Pero Cristo se lo está diciendo a una multitud que no son sus discípulos todavía. Es que mira, piénsalo bien. Yo no te estoy diciendo que mira, que confiese que yo soy Señor y Salvador, confiese tu pecado, haga una profesión de fe y ya eres libre. No, yo te estoy diciendo que si tú no quieres morir, no venga. Y seguimos por la vida luchando contra los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Y hay algo que yo sé, ahí me lo he oído 1000 veces, los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. No es de otra manera. Cuando tú recibes un sí de parte del mundo, un préstamo. Un no, Dios dijo que no. Porque no hay manera que Dios quiera ese préstamo para ti que resulte en algo negativo. No puede ser. De manera que los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Ahora no quiere decir que si Dios lo permite, algo que sea pecaminoso, Él es autor de pecado. No, el pueblo judío quería a Saúl. Y Dios le dijo, bueno, ¿te quieren Saúl? ¿Pueden tener a Saúl? Sí, pero ese fue el juicio sobre ellos. Pero no iba a ocurrir sin permiso de Dios. Por eso es que los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Mira si nosotros vemos la vida completamente egocéntrica. Elías, el gran profeta Elías, que Dios se lo llevó vivo, en esencia. Elías pensaba que solo quedaba él como profeta, ¿verdad? ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Cómo suplica a Dios contra Israel. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Elías vio la circunstancia, la vio a través de él, el ego en el centro. Y dijo, Dios, aquí nada más quedo yo. Y yo le dije, Elías, pensaste que yo era como tú. Y tú piensas que si tú nada más ves uno y eres tú mismo, que no hay más nada. Hay 7,000 más que yo me he reservado. ¿Te das cuenta? Dios hizo una lección. Hay 7,000 más que yo me he reservado, que yo los he preservado, que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, nosotros vemos todo, como dijimos del principio, de una manera egocéntrica y usamos todo como beneficio para nosotros. Y la criatura frecuentemente tiene una visión utilitarista hasta de la iglesia. Si la iglesia no me da lo que yo quiero, yo me voy. Si la iglesia no tiene la predicación que a mí me gusta, yo me voy. Cualquier otra cosa, yo me voy. Y no se le ocurre pensar, pero quizás es aquí que Dios me quiera. Porque todo yo lo mido en función de si me agrada o no me agrada. Y si me agrada o no me agrada, entonces yo concluyo si es bueno o no es bueno, lamentablemente. Nuestra percepción de los demás es utilitarista. David vio a Betsabé. ¿Qué pensó? Bueno para mí. Dios le abrió una puerta. ¿Quién es esa mujer? Betsabé. Ahí viene la puerta. Mujer de Urías. Ahí era. ¿Tú estás seguro, David? No. Se le importó la imagen de Dios en Betsabé. Y la usó, literalmente hablando. Una y otra vez. Si tú sigues la historia redentora en la Biblia, te vas a dar cuenta que así fueron. Juan 6:66, Juan 6:66, que dice, de ahí en adelante muchos de sus discípulos no le siguieron jamás. No, porque este no es el Mesías que yo ando buscando. Este no es lo que yo creía que el Mesías era. No satisface mis deseos y ambiciones. Al principio Jesús era el Mesías que había de venir. Y luego crucifícale. Porque ellos tenían una idea distorsionada, utilitarista de quién era ese Jesús que habría de venir.
pero nosotros no somos muy diferentes, hermanos, lamentablemente. Cuando Pablo se convirtió, esto es lo que ocurrió al apóstol Pablo. Pues se supone que eso es lo que ocurrió a nosotros. Pero déjame hablarte de lo que él dice. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ya no lo conocemos así. Nosotros seguimos viendo a todo el mundo según la carne. Entonces, un vendedor de carro es un cliente. Entonces, como es un cliente, yo soy un vendedor de carro, yo quiero venderle el carro más caro que me garantice la comisión más grande. No, porque ya se supone que tú no veas a nadie según la carne. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Deja de vender carro? No. Tú vendes carro, pero ahora tú quieres hacerlo de otra manera. Ese cliente es un potencial converso para Cristo. Señor, ¿en qué yo puedo ayudarle? ¿Qué tipo de carro usted necesita? ¿Para qué uso? Y luego, con la información que tú generas, yo decía, mire, nosotros tenemos diferentes tipos de carros con diferentes precios, pero yo creo que este carro, para sus necesidades, lo que usted me ha contado, probablemente es su mejor elección. Él puede tomar otra elección, pero yo no ando viendo el dinero que me voy a ganar, porque yo no lo puedo ver como alguien según la carne. David vio a Betsabé como alguien según la carne, no debió haberlo hecho. Y de esa misma manera, nadie que haga algo similar a lo de David debió haber hecho lo mismo. David no vio a Urías como debió haberlo visto, no, él lo vio según la carne. Tan cínico fue que no solamente dio un plan para matar a Urías, que luego tomó la carta y se la dio a Urías con el plan para que se le entregara al comandante. Y cuando lo matan, el mensajero viene y le dice, en mis palabras ahora, King, rey, lamentablemente una batalla en tal y tal sitio fue muy feroz y Urías murió. No te preocupes, que en la guerra como mueren unos, mueren otros. En serio, David. O sea, matamos un pollo, no te preocupes. Y entonces, David está en un estado espiritual tan mal, que David, el que escribió Salmos, para que tú veas lo mal que estamos, que cuando Natán va, le dice, oye David, tú no puedes creer lo que ha pasado. Tú no puedes creer. Tú sabes que vino un señor al pueblo y resulta que este señor tenía cientos de ovejas. Pero había un siervo de él, no sé, que tenía una ovejita, una sola. Y en vez de este señor que tenía cientos de ovejas, matar una de las suyas, mató la única que tenía. ¡Wow! Ese hombre merece la muerte por una oveja. Pero tú mandaste a matar a un hombre. ¿Sabes para qué? Para ocultar tu pecado, David. ¡Wow! Para ocultar tu pecado. No, David no vio a Betsabé según Cristo, la vio según la carne. Pero no se vio ni él mismo. Tú sabes que tú y yo tenemos una imagen de Dios que preservar, que honrar. Y cuando alguien es infiel, viola la imagen de Dios en él y viola la imagen de Dios en la otra persona. Pero eso es la historia a lo largo de la historia redentora. Después que Adán y Eva pecaron, nosotros hemos crecido con una desvalorización del ser humano. En un momento dado, con 4 personas quizás en el planeta, un hermano mata al otro. Eso es increíble. No 2 tribus enemigas, 2 hermanos al principio de la creación. Y Caín mató a Abel. Abraham negó a Sara. Lot, esto es para que tú veas la desvalorización del ser humano. Lot recibe 3 visitantes divinos, 3 ángeles. 2 de hecho, 3 bajaron. Creo que uno se queda con Abraham, 2 fueron donde Lot. Y entonces, Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas, hundidas en la homosexualidad. Y el texto dice que vinieron a la puerta de Lot todos los hombres de la ciudad, desde el más viejo hasta el más joven. Y le están diciendo a Lot que saque a estos 2 seres para tener relaciones con ellos. Y Lot le dice, yo tengo 2 hijas vírgenes. No le hagan daño a estos hombres. Ténganla y hagan como ustedes quieran. ¿Cómo fue Lot? No solamente que tú le ofreciste tus hijas, es que tú le diste permiso para que la violaran. Le decían, hagan como ustedes quieran. Sus hijas.
lamentablemente, ahí está el ser humano, aún aquellos que han llegado a conocer a Dios, a menos que ellos sigan caminando con Dios. La esposa de Potifar acusó a José cuando fue José que no quiso tener relación con ella. La pornografía desvaloriza la imagen de Dios. Pero no solamente al ver la imagen pornográfica, o sea, no solamente esa persona ha desvalorizado su imagen, tú tienes una valoración de la imagen de Dios muy por debajo. Esto es lo que yo le he dicho a los hombres de la IBI, cuando tú permites que la imagen de Dios en ti disfrute de la imagen de Dios en otro de una manera perversa. No es de otra forma. El esposo violento, verbal, que habla mal al otro o a la otra, o el hermano en la iglesia, desvaloriza la imagen de Dios. El cónyuge que abandona a su pareja desvaloriza la imagen de Dios. Lamentablemente. Cada vez que tú y yo tomamos una mala decisión, la tomamos con el yo en el centro. Lamentablemente. Por eso que Cristo dice, ¿ok? Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que morir. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar al prójimo como a mí mismo y tengo que morir. Si yo tengo ese triángulo como en su lugar, me va a ir bien. Eva se comió la fruta porque les pareció buena, agradable y deseable. Por eso hizo la elección que hizo. A ella le pareció, o sea, la fruta prohibida le pareció buena, agradable y deseable, y por eso tomó una mala decisión. Claro, porque la valoraste por lo que tú viste y no por lo que Dios dijo que era. Y lamentablemente nosotros siempre creemos y nos vamos detrás de aquello que más nos agrada, literalmente hablando, independientemente del costo. Entonces, ¿cuáles fueron esos efectos del pecado que nos afectó más de lo que pensamos? Bueno, la mente quedó en oscuridad. 2 Corintios 4:4. El corazón se volvió de piedra. El libro de Ezequiel nos habla de eso en 11:9. Efesios 4:18 nos habla de algo parecido. Tenemos un corazón, la dureza de su corazón. La voluntad quedó esclavizada al pecado. El actuar del hombre era de condonar. Si tú lees a Romanos 1, Romanos 3, el hombre perdió su camino. Si tú lees Isaías 53, todos se han desviado a uno. Y el hablar del hombre se corrompió. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice en Romanos 3, 13, 14, sepulcro abierto es su garganta. Esa es la descripción del incrédulo. Así nos afectó el pecado. La mente entonces en oscuridad es incapaz de discernir la verdad del error. ¿Y cómo lo hago? Yo necesito sabiduría, que Dios la da. Yo necesito discernimiento, que también es parte de lo que Dios da. Necesito conocer su palabra para discernir la verdad del error. Y si yo no conozco la verdad, yo entonces no puedo discernir qué está bien y qué está mal. Lamentablemente nosotros redefinimos la verdad por nuestro autointerés, que es lo que estamos hablando. Y de repente dejamos de creer lo que leemos en la palabra, lo adaptamos y decimos, no, es que eso, que usted no me entiende, eso no se aplica a mi vida. Y lo hacemos porque mi percepción de la realidad ha quedado trastocada. Mira una buena ilustración. Imagínate que tú nunca has oído de la física, ¿verdad? Entonces, yo te presento un vaso de vidrio, tomo un lapicero, lo pongo dentro del agua, un vaso de vidrio lleno de agua, le hago pasar una luz a través y tú ves que el lapicero o el lápiz se ve doblado. Y yo te pregunto, ¿qué tú crees? ¿El lápiz está derecho o torcido? Tú no conoces nada de la Biblia. Torcido. ¿Tú estás seguro? Torcido. ¿Seguro? Sí, torcido. Tú lo sacas, no está derecho. Eso es como vemos la vida. Torcida. Como nosotros creemos que la vida es. Y que yo necesito los lentes de Dios. La Biblia, pero yo necesito llenura del Espíritu. Para que la palabra ilumine mi mente, ilumine lo que estoy leyendo, la aplique a mi vida y pueda comenzar a ver cómo la vida es. Pero la vida no es como yo la percibo.
El otro no es como yo lo percibo. Yo lo puedo percibir mejor de lo que la persona es, o la puedo percibir, que es lo usual, peor de lo que realmente la persona es. Muchas personas con buenas intenciones, a la luz de lo que Dios conoce, las buenas intenciones que yo veo son horribles, pero yo no lo veo. Nosotros tenemos un problema, tenemos muchos, pero de los problemas que estamos describiendo. Nuestro corazón debiera latir por las cosas que late al corazón de Dios, pero no. Yo conozco personas, hemos hecho la ilustración en la Ivy, que te dicen, no, pastor, lo que pasa es que, mire, yo no soy de mucho hablar, yo no soy como muy emotivo, y por eso usted no me ve hablando de las cosas de Dios. Pero luego yo lo oigo hablando con otros, ya sea de política o de deporte, y se saben el número de jonrones que un pelotero dio, y se sabe el número de bases robadas, cuántas veces este pitcher pichó al otro, pichó a los demás, ponchó a los demás. Y de repente yo digo, oh, pero yo pensaba que tú eras muy callado. No, ¿tú sabes por qué? Porque tú hablas de lo que tú sabes, y tú sabes de lo que tú lees, de lo que tú sigues, de lo que tú quieres recordar. Tú te sabes todo el récord de todos estos peloteros. Tú sabes que el domingo pasado, creo que lo hice, o el antepasado, le levanté la dejé caer y le dije, este es el récord de Dios, ¿te lo sabe o no te lo sabe? No. Eso es. Porque nuestro corazón palpita por las cosas que a mí me gustan. Pero si yo conozco a Dios, y mi mente es transformada, y mi corazón es transformada, mi mente y mi corazón van a odiar lo que Dios odia, y van a amar lo que Dios ama, y va a palpitar por las cosas de Dios. Lamentablemente un corazón insensible no va a sentir mucho por Dios, para nada. No le interesa. Bueno, creo que uno de nuestros hermanos, perdón, se me fue tu nombre que me presentaste, pero ahorita me lo recuerda. Pero él decía que los celulares han probado que no es falta de tiempo. No, en las redes sociales, John Piper decía recientemente, a manera de broma, pero en serio, yo creo que Dios permitió las redes sociales solamente para probarle a la gente que no es verdad que no tienen tiempo para leer la Biblia. Claro que no. Si los estudios han demostrado que la gente pasa 2, 3, 4 horas en las redes sociales todos los días. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos disfrutan. La voluntad quedó esclavizada al pecado, y te lleva a actuar en la dirección de lo que a ti te gusta. Escucha lo que dice Romanos 8, 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, es la mente del incrédulo, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No puede hacerlo. No puede hacerlo, ni siquiera puede. Ahora, si esa mente ya ha sido librada del pecado, o sea, ya soy libre, pero yo no alimento mi mente con la verdad de Dios, mi mente cree todos los días las mentiras que el mundo me vende, de forma abierta y de forma sutil, literalmente hablando. Por eso que tú ves los adolescentes que ven mujeres en vallas con cuerpos extraordinarios, lo que ya no saben, que esa mujer tiene inyección de qué sé yo qué cosa, cirugía de arriba, cirugía de abajo, le han cambiado todo. Después que le tomaron la foto, también la cambiaron con Photoshop. Esa mujer no existe, pero yo quiero ser como ella. Todas esas son las mentiras que el mundo nos vende. Ahora, mira uno de mis, ¿cuál es la palabra? Sería, en inglés dirán contention, como una de mis luchas contra lo que yo veo en Iglesia de Buena Doctrina. Y te lo digo, yo no voy a mencionar el nombre de nadie, pero en los últimos 10 años, 15 hombres, predicadores, autores de libros, con doctorado, en iglesias de sólida doctrina o doctrina reformada, se fueron de cabeza. ¿Tú te das cuenta? Que aprender doctrina solamente no me ayuda. Yo tengo que dejar que la doctrina haga un trabajo en mi mente que va más allá del intelecto, que transforme mi mente, que transforme mi corazón, y eso no comienza a pasar hasta que yo no la pongo en práctica. No, recuerda que la palabra dice que ame al prójimo más que como a ti mismo, pero tú lo amas como a ti mismo. No me sirve. La ortodoxia no obedecida es ortodoxia muerta.
Entonces, cuando tenemos que ver con el pecado, la definición de pecado no me ayuda, no es que no, yo la quiero, para mí yo la quiero, créeme, pero la definición sola no me ayuda a entender la influencia del pecado. Déjame darte algunas ideas. Este teólogo Strong, H. Strong, escribió una de las teologías sistemáticas más conocidas en los últimos cientos años. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios. De acuerdo, ya sea por hecho, disposición o estado. De acuerdo, pero todavía no me define la tremenda influencia del pecado. Solo me dice que es una falta de conformidad a la ley moral de Dios. Ok, en el griego, la palabra amartía, ¿qué significa? Culpa, pecado, fracaso, errar el blanco, como que yo le apunto un blanco y no le doy, todo eso es parte de eso. Cuando nos quedamos cortos de su gloria, eso es pecado. Cuando tratamos de cumplir la ley y no podemos, eso es pecado. Cuando intentamos de caminar en el Espíritu y no lo logramos, eso es pecado. Todo eso es verdad. Pero todavía yo no sé cuál es la influencia enorme del pecado en mi voluntad, mi deseo, mis relaciones, mis decisiones, percepciones. Parabasis es otra palabra, traspasar un límite, prohibido. Eso es otra de la definición del pecado. Sí, es verdad, pero esa teología todavía no me ayuda a definir funcionalmente el problema del pecado. En hebreo, chata significa pecado, pecar, falta, extraviar. Maal, otra palabra, prevaricación, rebelión, un acto infiel. Avón, maldad, iniquidad, pecado, culpa. Ra, mala, maldad. Todas esas son palabras del griego, del hebreo, con su significado al lado. Y la gente sigue haciendo todo eso y todavía no se percata de lo que es. Ya, déjame ver si yo te lo puedo ir acercando para luego buscar la mejor definición práctica, no estoy hablando teológica ahora, que yo he escuchado, pero todavía no he llegado ahí. Ok, entonces el pecado y todo eso, pero escucha cómo comienza a ilustrarnos de una manera más práctica lo que es. Número 1, es un cumplimiento de la ley de Dios, ok. Número 2, es una violación de sus límites. Número 3, es extraviarnos de su camino. Número 4, es desobediencia a sus mandatos. Es rebelión o desafío a su autoridad. O sea, cuando yo peco, yo desafío la autoridad de Dios. Es hacer lo malo o aquello que Dios odia. No es simplemente que a Dios no le guste el pecado, Dios aborrece el pecado. Hermanos, tú y yo hemos mentido en algunas ocasiones, o quizás en múltiples ocasiones. Tú sabes que no es algo sencillo. Proverbios 6 nos habla de 7 cosas que Dios aborrece. Y lo primero, una de las cosas que dice es que Él odia labios mentirosos. Cuando yo miento, Dios abomina eso. Y luego vuelve y lo repite con otras palabras. Pero para mí una mentira piadosa no es una abominación. Pecado es fracasar en nuestra relación con Él, como fracasó Adán y Eva, o fracasaron. Es de deslealtad a quien nos ha amado con amor eterno. Es deslealtad a Dios. Es infidelidad a Dios. Ahora, ¿cómo yo sé a nivel práctico, ya no teológico, lo que es pecado para mí? En el sentido, puede ser que esto que esta persona haga quizá no es pecado, pero para mí sí lo es. Escucha a la mamá de los hermanos Wesley. Creo que fue John Wesley que le preguntó a la mamá, ¿qué es pecado? Escucha. El pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Wow. En otras palabras, el gimnasio puede ser muy bueno, quizás necesario, pero a la hora que en vez de media hora, 45 minutos de ejercicio ya para estar en buena salud física, yo estoy 2 y 3 horas al día, pero no tengo tiempo de leer la Biblia y te entusiasma más lo que el gimnasio tú ganas en el gimnasio que lo que la Biblia puede hacer en tu corazón. Eso para ti es pecado. O en el momento en que ahora tú estás yendo al gimnasio porque tú quieres exhibir tu cuerpo, eso para ti es pecado.
pero para este otro no lo es. Por eso es que yo digo que esta es la mejor definición práctica. Lo que sea que cause o que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, o lo que sea que produzca una desvalorización de Dios de manera que ama más esto que aquello, no importa lo bueno que sea, eso para ti es pecado. Wow. Escucha este comentario de James Montgomery Boyce, un pastor que, no voy a decir que Dios se lo llevó a destiempo, porque nadie muere a destiempo, pero en el año 2000 murió súbitamente y fue una gran pena. Él escribió esto: en el tiempo de vida de muchos de nosotros, Menninger afirma, el pecado ha sido redefinido, como crimen. Esto es, como transgresión de la ley del hombre en vez de transgresión de la ley de Dios. Y segundo, como síntoma, ya que los síntomas son causados por causas externas al individuo. Estos son vistos como efectos por los cuales el ofensor no es responsable. De esta manera ocurre que el pecado contra Dios ha sido redefinido y excusado como los efectos desafortunados de circunstancias malas y que nadie es culpable. Hermano, Satanás me puede tentar, pero yo soy el culpable. Adán y Eva fueron tentados por Satanás, sí, pero ellos son culpables. Santiago, ¿qué dice? Que ninguno diga cuando es atraído por su propia concupiscencia, como que Dios lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Atraído por su propia concupiscencia. Si alguna vez tú te has sentido tentado por algo, créeme que el problema primero no es del tentador, pero voy a ilustrar ahora. Porque a ti te tienta lo que a ti te gusta. Yo lo ilustro con algo completamente amoral, o sea, que no tiene moralidad. De esta forma, yo soy diabético. Si voy a comer dulce o azúcar, yo puedo hacerlo, pero tengo que saber dónde está mi nivel de glicemia. Me voy a poner insulina para que el azúcar que me coma o el dulce pueda ser mantenido a un cierto nivel. Pero a mí me encanta el helado. Tú me puedes tentar con helado y comérmelo aún cuando el azúcar quizá todavía no está donde debiera estar. Lo que tú nunca me vas a tentar es con un plato de brócoli, porque a mí no me gusta el brócoli. ¿Te das cuenta que a mí me tienta lo que a mí me gusta? Entonces, si tú te sientes tentado por una mujer, no digo, mira cómo las mujeres se están vistiendo ahora. Brother, a ti te gustó. Trata con tu corazón. Que ella tiene un problema, sí, pero ella tiene que tratar con Dios o Dios con ella. Yo tengo que tratar con mi corazón. Mientras yo siga culpando al otro, yo nunca voy a salir de mi pecado. No es la mujer que tú me diste, es el corazón que yo tengo, es la mente que yo tengo, es lo poco que leo la Biblia, es la no valoración de Dios que tengo, es la no valoración de la imagen de Dios en mí. Esos son mis problemas. El pecado nos afectó, o sea, yo estoy ahí, más de lo que nosotros pensamos. Nosotros necesitamos entender quién Dios es. La razón, yo no quiero decir esto como juzgando a ninguna iglesia que lo hace diferente, de verdad. Yo simplemente quiero explicar algo que tiene que ver conmigo y mucha otra gente. La razón por la que yo vine con corbata o algo de este tipo, o si vengo con saco mañana, no es porque yo creo que el que lo está haciendo con camisa solamente, que es menos santo que yo. Para nada, quizás es 10 veces más santo que yo. Lo que yo quiero recordarme a mí mismo, yo estoy tratando con algo, la palabra de Dios, especial. Y ese púlpito puede ser de madera sencilla, puede ser hasta baratísima, pero no es simplemente un pedazo de madera. Es el lugar desde yo, representando a Dios, le hablo a un pueblo comprado a precio de sangre. Yo no sé si otros lo necesitan, yo necesito eso. El recordatorio continuo de quién Dios es y de quién yo soy. Porque nosotros no sabemos, eso lo decía R.C. Sproul más de una vez. Nosotros, se incluía a él, no sabemos quién Dios es, ni sabemos quién nosotros somos, o quiénes somos. Dios odia el pecado porque el pecado es todo lo que es completamente contrario a lo que Él es.
¿Tú sabes por qué nosotros no odiamos el pecado? Porque es completamente similar a lo que somos. El pecado no es algo simplemente que yo cometo, es algo que yo soy. Todo hombre es mentiroso, lo leímos del Salmo, ¿verdad? Por eso tú mientes. Tú no mientes y luego eres mentiroso. No, tú primero eres mentiroso y por eso mientes. Por eso es que Cristo dijo, todo el que mira a una mujer y la codicia para sí misma, ya cometió adulterio, pero él no ha hecho nada con la mujer. No, porque si llega a hacerlo, eso es la evidencia externa de lo que él ya era internamente. Por eso que Cristo dice, o Dios dice, yo veo el corazón. A veces yo hablo con hermanos que me dicen, no, pero Dios conoce mi corazón. Y yo muchas veces digo, ese es el problema. Fuera más fácil si él no conociera mi corazón. Entonces recuerda, hermano, cada vez que yo peco estoy haciendo algo que Dios aborrece. Dios es más santo de lo que pensamos. Personas a veces te dicen, no, que yo creo que Dios se alejó de mí. Hermano, Dios siempre está en el mismo lugar. Yo no sé si tú te has percatado de eso. Si tú sales corriendo de Dios, te choca con Dios porque está en todos los lugares. Tú eres que te aleja de Dios. Escucha lo que Dios dice en Isaías 59:2. Las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Escucha, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Ustedes se han alejado de Dios. Dios está ahí. ¿Tú sabes cuál es el mejor ejemplo de eso? La parábola del hijo pródigo. El papá representa a Dios, el hijo representa al pecador. Se fue a gastar su dinero en placeres. El papá estaba en el mismo lugar. Cuando él se devolvió, ¿a dónde encontró a su papá? En el mismo lugar. ¿Y quién se alejó? El hijo. Eso somos nosotros. Dios está en su mismo lugar. Yo me alejo. Y yo tengo que abrazar esa culpa. Pero como no nos gusta, ¿tú sabes qué pasa? Estoy en una iglesia. No, pastor, ¿y qué te pasó? No, yo me alejé porque usted sabe que en la iglesia como que no hablan con mucha misericordia. Pero yo siempre me sentía juzgado. Yo no digo que no hayan iglesias así. Al final, si yo no abrazo mi problema, yo siempre voy a culpar al otro. Pero cuando yo trate de culpar al otro, sabiendo Dios cómo es, yo estoy empeorando mi pecado. Estoy empeorando mi pecado, sin lugar a duda. Entonces no puedo ni trivializar a Dios, pero tampoco puedo trivializar mi pecado. Ahora, cada vez que yo trivializo a Dios, yo trivializo mi pecado. Y tengo que recordar que hay un día de rendición de cuentas, literalmente hablando. Algunas cosas las pagamos aquí abajo. Pero hay un día de rendición de cuentas donde no será, si soy verdaderamente hijo de Dios, no será para mandarme al infierno, pero donde hay pérdida de las recompensas. Y lamentablemente, últimamente, porque he estado trabajando mucho, ahora mismo estoy en medio de una serie en la IBI, se llama La Gran Caída y la gracia que nos rescata. Para hablar no solamente de la caída original, sino de todas las múltiples caídas de los personajes a lo largo de la historia redentora. Pero lamentablemente, lamentablemente, si yo no aprendo de las caídas de otros, yo voy a repetir la misma cosa, una y otra vez. Pero yo necesito vivir bajo la providencia de Dios, confiando en su providencia. No importa lo que me ocurra, literalmente hablando. Déjame cerrar con esto porque yo sé que el tiempo avanzó. Pero es simplemente para ilustrar que yo necesito vivir bajo su providencia. Necesito el conocimiento correcto de Dios, abrazar mi pecado, la responsabilidad que me toca para poder seguir siendo formado a la imagen de Dios. Pero esta misionera se fue al campo de misiones. En el campo de misiones encontró a un compañero misionero que trabajaban mucho, tenían como la misma pasión por la misma cosa. Y en el campo misionero, el misionero la violó. Y ella como que fue donde, eso lo contó ella fue donde Dios, como que yo dejé mi país, dejé la comodidad para venir a este campo misionero con estas y estas condiciones. Conozco un hombre que supuestamente es hijo de Dios y misionero también, y él es el que me viola.
Yo no entiendo, estaba muy airada con Dios. Y ella dice que una noche Dios no le habló al oído, no estamos esperando eso, pero como si le hubiese hablado, le dijo: fulana, ¿tú te atreverías a confiarme tu violación de una manera que tú puedas entender que yo sé lo que hago, sé lo que permito, por qué lo permito, para qué lo permito? La pregunta es si tú me puedes confiar de esa manera. Y ella comenzó a llorar. Pidió perdón. Violada. Le dije: sí, Señor, yo te voy a confiar toda mi vida, no importa lo que pase. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que vale la pena confiar. Como diría en inglés, He's worthy to be trusted. Él es digno de ser confiado. No cuando me sale bien. Él es digno de ser confiado, no importa cómo me salga. Cuando entremos al cielo no va a pasar lo mismo que le pasó a Job. Yo estaba hablando allá abajo de cosas que no comprendía. Padre, gracias. Perdónanos, porque te juzgamos pensando que tú eres tal como nosotros. Ayúdanos a seguir conociendo quién tú eres, para conocer quién yo soy. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a arrepentirnos todos los días, porque no vivimos ningún día a la altura de nuestro llamado y a la altura de lo que tú eres digno. Pero gracias por limpiarnos, en vez de tratarnos con una vara y acrecentar mi dolor. Cuando hablo contigo y te confieso y te pido perdón, tú pasas bálsamo sobre mis heridas y las sanas. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén.